El libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 18. Tenemos Nehemías, Esther, Job, Salmos, así como para que subí. Entonces el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 18. Amén. Si lo vamos encontrando, nos ponemos de pie. El hermano me confirma con un amén cuando ya esté listo. Amén. Amén. Nehemías, capítulo 2, verso 18. Amén. 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 Vamos a dar lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lleva por título: Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Así es Dios. Desde el versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Amén. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Amén. Amén. Mi hermana Anita, el Señor le bendiga. Amén. Vamos con la palabra. Bendito Dios del cielo, lleno de amor, lleno de misericordia, Padre querido. La mesa está expuesta, bendito Dios. Gracias, Señor, porque pudimos llegar a tiempo, Señor, para sentarnos a tu mesa, Señor, para servirnos junto a ti, Padre querido. Bendice a tu hija, Señor, que va a repartir el alimento en este día, Señor. Bendícela grandemente, dale de tu gracia, tu sabiduría, bendito Dios. Y a tus hijos, Señor, nosotros, danos entendimiento para poder entender tu palabra, poderoso Dios del cielo. En tus manos estamos, Señor. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor bendiga a nuestra hermana. Amén. El día de hoy el Señor nos tiene una hermosa palabra. Si usted hace memoria, Nehemías era el copero del rey, Amén. ¿cierto? Ser copero del rey era una labor de mucha confianza, porque en sus manos estaba el futuro, la vida del rey mismo. Por lo tanto, no era una labor menor. Aunque uno sienta copero, es servir, ¿cierto? Pero estaba en sus manos la vida del rey. Por lo tanto, él era importante. En el capítulo 1, Nehemías pregunta: ¿qué pasa en Jerusalén? Y le comentan que la cosa no está muy bien, que los muros están caídos, que no solo los muros, sino que el ánimo y el pueblo vive en oprobio, vive en vergüenza. Entonces Nehemías se aflige y la Biblia nos muestra que Nehemías era un gran orador. Él oraba mucho, para todo él oraba, se encomendaba a Dios primero en oración y después el Señor lo respaldaba y lo mandaba. Así como el Señor ha venido demandando de nosotros que oremos y velemos, ayunemos y nos preparemos. Amén. Porque el Señor, si a usted lo quiere usar o si a mí me quiere usar, es menester que el vaso esté limpio, que el vaso esté preparado para ser usado por Dios. En este caso, Nehemías oró mucho tiempo. Oró alrededor de 4 meses antes de presentar al rey su aflicción. Y el rey lo vio afligido y le preguntó: ¿qué te pasa? Porque seguramente Nehemías era alegre, pero estaba afligido. Y él le declaró todo lo que pasaba con ese pueblo
Y cómo es el poder de Dios que hasta llegó a ese corazón de ese rey y le dio permiso. Y no solo le dio permiso, sino que les dio cartas, le dio recomendación, inclusive le dio una carta que proveía los materiales necesarios para la reconstrucción. Y Nehemías nunca estuvo solo. Dios estaba con él. Y además el rey mandó capitanes que lo ayudaran en todo este proceso. Pero cuando siquiera oyeron que algo se iba a hacer en Jerusalén, muchos se opusieron. Que en ese entonces también eran líderes. Y se opusieron a lo que Nehemías llevaba encomendado. Eso pasa en las iglesias. Muchas veces el Señor a usted lo encomienda, el Señor a usted lo enaltece, le da un don, le da una obra que hacer, y hay personas que objetan esa obra, que se oponen a esa obra. Pero aquí el Señor le dio la victoria a Nehemías, a pesar de que tenía mucha gente en contra. Pero a través de esta palabra, ¿qué tuvo que hacer? Declararle cómo la mano de mi Dios, dice, ha sido buena sobre mí. Porque yo debo declarar bajo mi propio testimonio cómo el Señor ha sido conmigo. Para que el que está afuera entienda y crea. Porque yo declaro por mi testimonio cuán bueno ha sido el Señor. Más cuando mis hermanos han declarado acá adelante, yo era drogadicto, yo era alcohólico, muchos han declarado eso. Y que probablemente era muy conocido. Y su testimonio, su cambio es a través de sus obras. Entonces declara Nehemías cómo la mano de Dios había sido buena sobre él. Y asimismo las palabras del rey, porque no solo Dios lo respaldaba, sino que el rey también, lo cual no era menor, porque era una gran empresa a la que Dios le encomendaba. Pero él preparó y ablandó todo corazón para que esto fuera posible. Entonces le dicen, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. O sea, él declaró esto y tuvo voluntad de parte del pueblo que lo escuchó. De pararse y edificar. De pararse y edificar. ¿Y cómo edificaban? Con una mano el mortero, con la otra mano la espada. Porque así ha sido su vida, ¿no? Así es, Señor. Con una mano edifica y con la otra se defiende. Así es, Padre. Este es un gran ejemplo de cómo es la vida del cristiano. Dice, y dijeron, levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. Porque toda obra del Señor va a recibir esta voluntad de otros. Si el Señor está con usted, el Señor va a aparejar todo. Si es del Señor lo que usted tiene que hacer, el Señor pondrá el instrumento que lo acompañe, pondrá los recursos para que usted le vaya bien, pondrá los recursos humanos, materiales, hasta de lo más pequeño el Señor se preocupa. Pero Nehemías tuvo que estar en oración, prepararse para poder hacerlo, porque no era fácil, porque la oposición no iba a ser menor, pero el Señor estaba con él. Esa es la gran diferencia. Dice, pero cuando lo oyeron Sanbalat, Eronita, Tobías, el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. Porque el Señor muestra en toda la palabra, aún a Jesús mismo, muchas personas que eran eruditos en la misma ley de Moisés, se opusieron a Jesús. Aquí también muchos que seguramente ya tenían más o menos cocinado, ya más o menos tenían todo organizado, la gente dijeron, ¿qué viene a revolver el gallinero? Si ya tenemos todo listo. Más encima que estaban emparentados con los sacerdotes, es decir, tenían una autoridad ya sobre el pueblo. Entonces venía otro, ¿y este quién lo conoce? ¿Y este de dónde viene? Si no es ni siquiera del pueblo, pero el Señor lo había mandado. ¿Cuántas veces el Señor lo ha mandado a usted? Y a lo mejor nadie lo conoce, pero usted va y hace lo que tiene que hacer y el Señor lo respalda. Y el Señor la respalda. Pero dice, ¿qué es esto que hacéis vosotros? Les preguntaban, ¿os rebeláis contra el rey? Lo que ellos no sabían es que Nehemías tenía la carta del rey también. Tenía el respaldo del rey, no solo el respaldo de Dios, que era lo más importante, sino que Dios se había preocupado hasta ese detalle que era importantísimo, que también estaba la voluntad del rey en la empresa que llevaba a cabo Nehemías. ¿Y por qué hacía esto Nehemías? Porque Nehemías amaba a Jehová. Pero quería también que el pueblo se volviese a Jehová. Eso es lo que él buscaba. Entonces, él sabía todo lo que el pueblo debía hacer. Pero lo primero era reconstruir. Y cuando uno habla de reconstruir, es algo que ya estaba construido y que está derrumbado. Muchas veces pasa que se han construido grandes cosas, grandes personas, y el enemigo viene y bota todo por tierra.
Y hay que reconstruir, hay que rearmar. El Señor tiene grandes promesas en el pueblo, grandes promesas de que va a traer muchas familias, porque tiene que reconstruir corazones. El Señor nos ayude para que nosotros no seamos ese Tobías, para que no seamos ese Sanballat, que nos opongamos a la voluntad de Dios, o que simplemente destruyamos con nuestra boca, con nuestra lengua, lo que el Señor está haciendo en una persona. Que el Señor nos ayude, porque esta palabra hoy día es para nosotros. Y el Señor nos respalda, y toda empresa que es respaldada por Dios, el Señor está ahí. El Señor muestra a través de su palabra cómo estaba con el pueblo, y el pueblo prevalecía. El pueblo triunfaba batallas que eran imposibles. Eran cientos contra miles, y el Señor ahí estaba y les daba la victoria. ¿Qué mejor ejemplo de que el Señor está con usted aunque usted esté sola? El Señor está con usted. Y dice, y en respuesta les dije, porque uno tiene que ser, también tomar y tener valor, dejar de ser cobarde, porque aquí dice, mire lo que dice Nehemías, con toda la autoridad de Dios, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Es decir, tenía fe, porque sabía que lo que Dios le estaba diciendo se iba a cumplir. Por eso Él cree y dice, Él nos va a prosperar, Él va a ser con nosotros. Dios tiene una promesa para este pueblo, usted tiene que creerla y declararla por fe. El Señor lo hará, ¿por qué? Porque lo prometió. Y como el Señor no miente, nosotros creemos en esa promesa, pero debemos declararla por fe, como Nehemías, con esa misma autoridad, porque se enfrentaba, él era un copero, venía de una tierra extraña y se enfrentaba a los líderes de ese pueblo, pero le dice, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque el pueblo no solo estaba en un oprobio, en una vergüenza por no tener los insumos, quizás los materiales, sino que era una vergüenza interna. Ellos tenían pena, ellos estaban mal, tenían esa vergüenza frente al mundo, porque no nos olvidemos que, por ejemplo, Gesem era árabe, es decir, ya la tierra que era de Dios, ya no era de Dios, estaba habitada por personas que no eran del pueblo. Entonces había un celo también de parte de Nehemías, porque el Señor les había pedido antes que ni siquiera sus hijos los dieran en casamiento a mujeres que no fueran del pueblo. Entonces Nehemías tenía un celo de Dios, porque dice más adelante, porque vosotros no tenéis parte, no tenéis derecho, no tenéis memoria en Jerusalén. Es decir, ninguno de ustedes tiene derecho, porque ni siquiera conocían al verdadero Dios, ni siquiera conocían a Jehová. Entonces, ¿qué tiene que hacer Nehemías? Un gran trabajo desde cero, mi hermana, desde lo más bajo, porque estaba todo destruido. Así es mi Dios. Y tenía que partir de cero. ¿Y qué primero? Convencer a que lo ayudaran, porque solo no iba a poder. Así es, Señor. Solo no iba a poder. No, mi Dios. Él era el líder, pero solo no podía. Oh, Padre. Necesitaba un equipo de trabajo que primero que todo confiara en Dios, que confiara en que Nehemías era enviado por Dios. Ellos también tenían profetas. Dice más adelante que inclusive profetas fueron a mentirle a Nehemías para que creyera, para que se escondiera en el templo. Y Nehemías no creyó. ¿Por qué? Porque estaba conectado con Dios, porque conocía la voluntad de Dios, porque Dios lo había enviado. Y más adelante el Señor lo honra y él se vuelve un gobernador de ese pueblo y empieza a ordenar. La ley empieza a volver a regir. La gente lloraba al escuchar la ley. Es como cuando alguien está afuera y vuelve a sentir a Dios. Vuelve a sentirla en su corazón, eso que se sintió quizás en su niñez, lo vuelve a sentir. Y el Señor quebranta los corazones. Amén. No el hombre, el Señor. Amén. No se olvide, mi hermana, no estamos para enjuiciarnos los unos a los otros. Nehemías en ningún caso le decía al pueblo, ustedes han pecado, ustedes... No, venía a levantar un pueblo que estaba derrotado, que estaba avergonzado. Así es mi Dios. Y lo primero que les decía, Dios ha sido bueno conmigo. Amén, sí, Por Señor. eso puede ser bueno con ustedes. Gracias, te doy, porque Dios. ya lo fue conmigo, que yo estaba en otra tierra, que yo no estaba aquí. Y él aún así, allá en lo lejano, estuvo conmigo. Así como si hay algún hermano que esté afuera, no juzguemos que esté afuera, porque el Señor también está allá con él. Amén. También lo acompaña. Amén. Así es mi Dios. Y caemos en el error de pensar que porque no está en la iglesia, el Señor se olvidó de él. Así es. No es así, porque el No, Señor Dios. no es ni parecido a nosotros. No, Señor. Yo me puedo olvidar. Muchas veces uno dice, por todos mis hermanos que están en la pizarra, no me sé ni la mitad de los nombres, pero el Señor los
levantan hasta el anochecer, mucho más que nosotros. Él es mucho mejor que nosotros. Pero acá, como a Nehemías le pidió valor, Nehemías se preparó, sacó todo su valor y fue y lo hizo, porque el Señor lo había mandado, porque el Señor le dijo que iba a estar con él. Y él respondió y les dijo, Él nos prosperará, Dios estará con nosotros, Dios va a levantar estos muros. Y ellos creyeron por fe y se pusieron a trabajar. Y el templo fue levantado en poco más de 50 días, los muros. Aleluya. ¿Se da cuenta cuando el pueblo trabaja? Cuando el pueblo trabaja unido, cuando el pueblo trabaja en equipo. Unos hacían una cosa seguramente, otros otra, otros iban a buscar roca, otros que la madera, otros. Cada uno tenía su labor, pero entre todos pudieron reconstruir. Y todos quedaron asombrados de lo poco que se habían demorado. Amén. Porque cuando el pueblo trabaja unido, pasan cosas. Amén, Dios. Pasan cosas maravillosas. Porque el Señor estaba con el pueblo. Y hay una gran diferencia cuando el Señor está con nosotros. Cuando Él no está con nosotros, yo me quiero mandar solo, todo me sale mal. ¿Se da cuenta? Me llevo a tropezar a la salida de la casa. Porque Dios no está conmigo, Dios no me ha mandado. Entonces tenemos que entender cuándo Dios quiere que hagamos algo. Pero para eso debemos orar. Debemos estar conectados con Dios y con su voluntad. Somos un cuerpo, somos un pueblo. Y como acá mostraba su palabra, este pueblo estaba dispuesto a reconstruir. Porque era el remanente que quedaba. Después de todos los cautiverios, era el remanente que había. ¿Y qué es lo que quería Nehemías? Que ese remanente se volviera a Jehová. Se volviera en todo a Jehová. ¿Eran porfiados? Sí, muy porfiados. ¿Habían adaptado malas costumbres? También. Pero el Señor, a través de Nehemías, les da una nueva oportunidad. Gracias. Así como a nosotros nos da a diario nuevas oportunidades. A este pueblo le damos una nueva oportunidad hasta que el pueblo fue grato delante de Dios. Fue agradable nuevamente a Dios. Pero tuvo que hacer harto trabajo, no solo Nehemías, Esdras y muchos otros sacerdotes. Los levitas, volver a las costumbres. El celo de Dios estaba en ellos. El celo de Dios estaba en estos siervos. Y el Señor estaba con ellos, que era lo más importante. Por eso pudieron hacer todas estas cosas, no porque fuera o se creyeran más importantes que otros, sino porque el Señor los había mirado y dijo, este hijo mío es valiente, a este voy a mandar. Y así lo hizo. Y el Señor mandó a Nehemías de lejanas tierras, lo mandó. Y él pudo hacer lo que Dios le había mandado. Y él era igual que usted, igual que yo. Con pasiones humanas, tenía carne, hueso, dedo, igual que yo, igual que usted. Pero el Señor estaba con él. Y cuando el Señor está con uno, todo nos aprovecha a bien. Eso dice su palabra. Entonces debemos confiar que el Señor está con nosotros, que el Señor nos va a ayudar. Pongamos de nuestra parte, porque aquí nuevamente nos exhorta a la oración. Con Nehemías como ejemplo, a la oración. Usted conoce su vida, yo conozco la mía. Mi tirón de orejas personal me lo están dando en este momento, porque el Señor me dice y me manda que debo orar, que debo preocuparme más. Porque como Nehemías dice, oraba y el Señor lo mandó y el Señor fue su respaldo. Y tenía una fe grande, muy grande. Y fue cumplido todo lo que el Señor le había dicho. Todo se cumplió en el libro. Si usted tiene tiempo, hermana, léalo. Porque es un libro de renovación. De que usted tome fuerza de nuevo, tome esperanza. Porque el Señor estaba con este pueblo, un pueblo que fue cautivo, castigado. Se llevaron a los príncipes, pero el Señor guardó un remanente. Así como en este tiempo el Señor ha guardado un remanente. Y usted es parte de ese remanente. Pero el Señor demandaba también a ese remanente, como leíamos recién en el Salmo, también les demandaba. Les demandaba santidad, les demandaba oración, les demandaba preocupación por su propia salvación. Entonces el Señor nos ayude, porque en esta hora el Señor nos habla a nosotros. El Señor ha dado grandes promesas para esta iglesia, pero el Señor nos pide unidad. Así como el pueblo se unió para reconstruir los muros y en corto plazo lo lograron, esa misma unidad el Señor nos pide hoy día. Porque nuestros pastores no pueden solos. Así como Nehemías no podía solo. No podía avanzar solo. Necesitó de un equipo detrás de ellos que los ayudara a construir. Así nos necesita el Señor, unidos, para que la obra del Señor
crezca. Así Para es. que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Porque lo mismo que un coro es un equipo. Si no está la guitarra, está la mandolina. Si no está la mandolina, está el acordeón. Y así sucesivamente, y todos nos complementamos. Así es. Porque el Señor a todos nos entregó algo. Amén. Dones en mayor o menor, pero a todos nos dio algo el Señor. Así es, mi Dios. Él nos ayuda a preocuparnos de que esos Gracias, dones Señor. sean multiplicados, sean para engrandecer a Dios, sean pensados y dedicados completamente a Dios, porque el Señor se agrada de eso. Así Se agradó de este pueblo que se puso a dedicar su vida a Él, a Jehová. Nuevamente lo miraron a Él, nuevamente lo miraron por sobre todos los demás dioses, y se preocuparon de estar aptos delante de Dios. Así que el Señor bendiga esta palabra. Amén. Si usted la puede volver a leer, la puede analizar mucho más, es una hermosa Así palabra, es, de un Señor. gran Amén. testimonio Gracias, para mi su Dios. vida. El Señor bendiga esta palabra, Amén. que aunque sea un versículo quede en nuestros corazones. Gracias, Señor. Cada uno de nosotros nos conocemos, pero el Señor el día de hoy nos viene a alentar Gracias, mi Dios. para que sigamos adelante, porque el camino no es fácil, No, Señor. pero si estamos con el Señor así como estuvo con Nehemías, vamos a poder llegar. Así que el Señor bendiga esta su palabra, bendiga a mi hermana Inés también, que la ha usado en este día para contentamiento, yo creo, de todos nosotros. Es un gran testimonio nuestra hermana que esté parada acá delante de este culto. Así que mis hermanos, entrego esta su palabra con 3 glorias al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Señor, bendiga esta hermosa palabra, Amén. que haya quedado en cada corazón, ¿cierto? Gracias, Señor. Yo tomé mi parte, ustedes, cada uno de ustedes tomará su parte. Pasaremos a darle gracias al Señor por su palabra. Hermana Belén, el Señor le bendiga. Amén.